Eres bienvenido aquí. La casa es tuya, ven a entrar. Me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a reinar. Te queremos oír, te queremos oír. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena ese lugar, llena ese lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús.
unos minutitos para, como todos saben, acabamos de terminar un entrenamiento, ¿sí? Una escuela donde la mayoría de nosotros pudo participar, donde más allá de todo lo que vivimos, todo lo que Dios estableció, hizo, entendemos que pone delante de nosotros un tiempo distinto. Muchas veces es muy fácil quedarse con un tiempo donde uno recibe cosas nuevas de parte del Señor. Particularmente yo he aprendido algo, que aún esta reunión empieza mañana. ¿Por qué? Porque lo que Dios hoy va a impartir, mañana me toca creerlo y me toca caminar en pos de eso. Y muchas veces uno se queda solamente con esos momentos que pareciera ser que están más unidos a lo emocional, de lo lindo que estuvo, pero que con el tiempo no terminan estableciendo el propósito para el cual Dios lo envía. Y ahí está donde nosotros debemos aún atesorar las palabras, pero entender que todo lo que Dios me dice demanda de una acción. Entonces, yo le demuestro al Señor que creo y que tomo esa palabra accionando en esa dirección, no simplemente quedándome sentado o quieto, ¿sí? Por eso uno lo tiene que hacer carne, uno tiene que comer eso, uno tiene que entrar en esa palabra y uno tiene que bajarla, vivirla, experimentarla, porque eso es el reino. Si no, sería una religión. Si no, quizás todo esto, se transformaría en una acción mística. Sí, donde por ahí vemos un montón de cosas, pero no podemos vivir ni bajar nada a la realidad. Y Dios no es alguien místico, Dios es alguien verdadero, real, poderoso. Y todo lo que Él hace, lo hace para guiarnos a su voluntad, para guiarnos en su propósito. Pero te decía que más allá de no entrar, porque no es el momento, en lo que ha sido toda esta escuela, sí quiero realmente agradecer, sí, agradecer y honrar a todos los que han sido parte previa de lo que demandó todo lo que hemos hecho, ¿sí? A veces uno no se da cuenta, es como cuando hay una obra de teatro, salen los actores y uno ve, ¿sí? la obra, y uno ve eso, pero no sabe todo lo que pasa detrás de escena, ¿sí? Todo lo que se trabaja, todo lo que se hace. Y yo quiero hoy agradecer y quiero honrar a todos los que han dispuesto de su tiempo para poder hacer posible estos días que pasamos. Sí, hubo una previa, hubo un antes del evento como hay un después. Podría mencionar muchas cosas, simplemente quiero hacerlo a nivel general. Quiero agradecerles en primer lugar a los chicos de multimedia, y a Pablo, a Débora, a Pedro, que han hecho un trabajo extraordinario, ¿sí? No solamente siguiendo la enseñanza, sino pudiendo dejar el material en un estado que pueda servir y que pueda ser de bendición para muchos otros que van a poder verlo luego, que van a poder tener acceso a él. Y sabemos que es un material que va a recorrer naciones. Así que agradecerles a los chicos porque estuvieron trabajando arduamente durante estos 5 días y en lo previo. También agradecerles a la mayoría de los hombres que han estado trabajando. Como pueden ver, tenemos ventanas nuevas, ¿sí? Y hay un montón de cosas que se han hecho en prácticamente 10 días para poder suplir los espacios que necesitábamos para lo que iba a ser, ¿sí? el evento. Y no solamente agradecer a todos los que vinieron a colaborar, sino aún a aquellos que dejaron su trabajo, su tiempo de jornada laboral para venir y sembrarlo delante del Señor, ¿sí? Con lo difícil a veces que eso es y lo difícil que se genera, ¿no? Hay muchos que prefirieron venir a trabajar y dejar de lado lo que tenían que hacer, y sabemos que el Señor, cuando ve corazones que le creen y que se atreven, Él recompensa. Pero yo quiero agradecerles, quiero honrarles y darles las gracias de corazón, porque entendemos que si esto no hubiera sido un trabajo en equipo, no se hubiera podido hacer todo lo que se hizo. Sumado a esto, el equipo de limpieza, las mujeres que también estuvieron limpiando, realmente era un caos, ¿sí? Este lugar, la parte de atrás, porque como se imaginarán, todo lo que demanda tener que hacer cambios en la construcción genera polvillo y bueno, fueron días incómodos con respecto al desorden, pero gracias a Dios se pudo establecer todo en orden, impecable. Sí, realmente algo que nos compartían los hermanos que vinieron de otros lados es que se sintieron como en su casa, ¿sí? Se sintieron amados, este lugar como que
los ¿sí? abrazaba, se sentían cómodos, y creo que también eso tiene que ver con el amor que hicimos las cosas, ¿sí? Entendiendo para quién lo hacemos, ¿sí? Entendiendo que todo lo que se hizo fue también parte de todo lo que se soltó, ¿sí? Porque como es en lo natural, es en lo espiritual, y como es en lo espiritual, es en lo natural. Entonces, quiero bendecirlos, ¿sí? Agradecerles a cada uno sabe, ¿sí? Cada uno sabe, no voy a nombrar para que no quede nadie afuera, pero aquellos que estuvieron en estos días, realmente agradecerles de corazón, y sé que también el Señor le han robado una sonrisa, ¿sí? Porque fue parte de lo que Él luego iba a hacer. Amén. Hoy vamos a tratar de cerrar un tema muy, pero muy profundo que me he tomado 2 fines de semana para hablar, ¿sí? Por eso el título de este mensaje es igual que los 2 anteriores, que es cómo Dios habla a sus hijos, ¿sí? Si alguno no ha tenido aún la posibilidad de ver ese material, por favor, no dejen de verlo, porque mucho tiene que ver con lo que Dios nos está hablando, y tiene que ver también con lo que pasó estos días en esta escuela, ¿sí? Con la esencia de lo que Dios nos está hablando. Le preguntaba al Señor, y en realidad la idea de esta serie de 3 mensajes de parte del Señor es que podamos quebrar ese paradigma de que Dios solamente habla de una sola manera, ¿sí? Porque muchas veces hemos creído que Dios solamente nos habla a través de su palabra. Y hemos estado hablando, hemos venido hablando acerca de varias cosas. Yo hoy voy a hacer un repaso muy por arriba para que nadie se quede colgado, pero te repito, si aún no pudiste ver algunas de las 2 enseñanzas, tómate un tiempito y míralas, porque vas aún a entender con más claridad. A veces uno no se da cuenta, pero la voz de Dios está por todas partes. Sí, esto lo decía David en la palabra, decía, la voz de Dios está por todos lados. A ver, Dios no ha dicho ni una sola palabra, decía David, pero la voz de Dios está por todos lados. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que si Dios no dice una sola palabra, su voz esté por todos lados? Bueno, esto es porque el Espíritu Santo es el que nos guía continuamente a que nosotros podamos oír su voz. Es esa acción de su Espíritu que abre su voz más allá de lo que nosotros podemos entender, o a veces desde el concepto o la estructura que tenemos de acuerdo a cómo Dios nos puede hablar. Es decir, el Espíritu nos conduce a la voz de Dios, pero nos conduce también a toda verdad. Sin la acción del Espíritu podemos ser fácilmente engañados, manipulados. Pero cuando vos tenés la acción del Espíritu, tu Espíritu sabe que eso que está pasando viene del Señor, ¿sí? Amén. Vamos a repasar algunos pasajes que estuvimos mirando, así ya entramos en lo que hoy quiero, con la ayuda del Espíritu, terminar de cerrar. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Este es un pasaje que conocemos, es un pasaje que lo hemos tocado muchas veces, pero no sé si recordás, mirábamos que este término de mis palabras, ¿sí?, no pasarán, fue traducido en griego como logos. ¿Sí? Recordá que todo lo que es Antiguo Testamento fue traducido en hebreo, y todo lo que es Nuevo Testamento fue traducido en griego. Lamentablemente, muchas veces en las traducciones perdemos realmente la esencia de lo que Dios quiso decir. Entonces, esta palabra logos define o podría ser el término más cercano a lo que Dios estaba diciendo al referirse que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo mismo podemos hacer en relación a lo que dice Juan 1, cuando habla del verbo, ¿sí?, que habla del verbo, está uniendo este mismo concepto de logos, ¿sí? Palabra logos. ¿Por qué? Porque logos significa una palabra que era hecha acción, ¿sí? Una palabra que activaba algo, una palabra que era un relato que estaba en movimiento. Es decir, el logos no es algo estático, es algo que está en movimiento. No sé si se acuerdan, pero daba el ejemplo del auto. Si es como que un auto viene en movimiento y vos vas al lado y entrás en la dinámica de ese auto que viene en movimiento. Así es cuando la palabra de Dios, ¿sí?, desciende, uno tiene que ir en pos de esa palabra, en pos de ese logos. Porque muchas veces algo que es muy natural, nosotros escuchamos y
El mayor problema que tenemos es que primeramente queremos entender. Y tenemos otro problema, por falta de sanidad y madurez en muchos casos, nos es más práctico, por rechazo y orgullo, querer pegarle y cuestionar lo que no entendemos que poder ir delante de Dios y preguntarle a Él. ¿Qué nos quiere decir Él? Entonces yo algo que no entiendo directamente me choca, entonces como no quiero, ¿sí? Lo rechazo. Entonces estoy en mi mente, ¿será así, no será así? ¿Estará hablando el pastor correctamente o se le peló un cable? Ahora, cuando nosotros vamos delante del Señor, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y si Él me guía a toda verdad, ¿sí? No voy a ser engañado. No voy a ser guiado por ninguna filosofía o argumento de hombre. Entonces, hablábamos de algo que es fundamental. Para que nosotros podamos entrar en el logo de Dios, en la palabra, necesitamos de algo. No sé si alguno recuerda, si quieren arriesgar, arriesguen, pero ¿qué se necesita? La fe. Necesitamos creer. Porque muchas veces no se activa eso que Dios nos está hablando porque no creemos. Porque no hay fe. A veces hay una fe mental, sí, pastor, yo creo, sí, está bien, bla, 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 bla. Pero la realidad es que cuando hay que poner en práctica y hay que caminar en esa palabra, no hay fe. Hay presunción de fe, a veces hay una fe mental. Ahora, la voz de Dios siempre, siempre, siempre se necesita escuchar con fe. Si yo no voy a escuchar la voz de Dios con fe, puedo escuchar una enseñanza, me voy a llenar de conocimiento, puedo pasar un tiempo, qué sé yo, estuvo bueno, lo que se habló, pero eso no va a producir absolutamente nada en mi vida. Ahora es interesante que Dios dice que toda palabra que Él envía no vuelve a Él vacía. Y Dios lo que quiere es que la palabra que Él envía pueda producir. Para que esa palabra pueda producir, yo la tengo que creer. Entonces, cada vez que yo voy a escuchar al Señor, debo escucharlo con fe. ¿Amén? Entonces, para entrar en este logos, para entrar en este verbo, se necesita fe. Por eso decíamos que la incredulidad es contraria a la voz de Dios. Porque la incredulidad lo que quiere es que vos entres en el razonamiento. Sí, el típico quiero entender, sí, quiero ver para creer. Y déjame decirte, no sé cómo te pasará a vos, a mí me pasa totalmente al revés. A mí el Señor primero me lleva a creer sin entender. Y a medida que van avanzando las cosas, me hace entender. Pero primeramente demanda una acción de creer. Imagínate que si yo tengo que tratar de entender todo lo que Dios quiere hacer, el Señor está sonado. Porque soy limitado. Ahora, si a través de la fe yo me atrevo a creer, y no es solamente creer como una experiencia emocional, sino que realmente me planto, me afirmo como esa verdad y camino en pos de, voy a poder comprobar si eso que Dios me está hablando, si eso que Dios me está diciendo, es así. ¿Sí? Entonces, si tengo fe, puedo entrar en el logo de Dios. Hoy el Señor va a soltar un logos. Está soltando un logos. Si tenés fe, lo vas a poder tomar. Lo vas a poder recibir. Va a poder producir en tu vida. Si no tenés fe, entrará por este, saldrá por este. En el peor de los casos, se cuestionará o se le agregará alguna opinión personal, pero eso quedará simplemente en una prédica más, en un tiempo cúltico más. Efesios 6:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá, Pablo, cuando usa este término, ya no es el logo de Dios, sino que el término que él está usando, conforme a la traducción original, es el rema de Dios. ¿Sí? Cuando dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Se establece, se traduce en el rema de Dios. Ahora, el rema se diferenciaba de todas las otras formas de palabra porque era algo que siempre se estaba diciendo. Era algo que se podía oír porque continuamente estaba siendo declarado. ¿Sí? ¿Amén? ¿Recuerdan esto? Y también el rema tiene la misma condición que el logos. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es esa condición? Claro, ¿por qué? Porque yo tomo un logo de Dios, por fe lo creo y luego lo declaro el rema, porque lo creo. Ahora, ¿lo creo por qué? Porque tengo convicción, porque tengo certeza. Si no, no lo voy a declarar. Por eso muchas veces nos pasa al revés.
recibimos la palabra acá en la mente, pero salimos y declaramos cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces recibimos la palabra que todo lo podemos en Cristo, salimos y no podemos nada. ¿Sí? No hay un rema que avale, no le estamos creyendo a Dios acerca de, sino que estamos mirando racionalmente, naturalmente, circunstancialmente. Ahora, la fe es la que condiciona si una palabra logos se vuelve una palabra rema. Por eso necesitamos de la fe. Y algo que necesitamos también entender es que esto no tiene nada que ver con positivismo. No es que el rema es una frase, si es un speech, que a mí se me ocurre y bueno, de forma positiva quiero declarar. No, eso no tiene sustancia, eso no tiene cimiento. A ver, un rema es que yo tomo la voz de Dios y la declaro ¿con qué? La declaro con fe. ¿Por qué? Porque la creo. La creo. ¿Amén? No duden. Están dudando. Chan. Amén. Pero es así. Y está bueno porque si el Señor no quiebra estos paradigmas, vamos a seguir escuchando un montón de cosas y todo muy lindo, pero vamos a seguir en el mismo lugar. Entonces, un rema es que yo tomo la voz de Dios y la declaro con fe. Entonces, la única forma que yo tengo de recibir la palabra de Dios es mediante la fe. La fe es lo que me permite, la fe es lo que te permite recibir la voz de Dios. No hay otra. Dios hoy nos mira y Él está mirando con cuánta fe estamos tomando y estamos escuchando esta palabra. A veces estamos tan llenos de preocupaciones, de actividades, de situaciones que ni siquiera podemos proyectar un poquitito de fe. Y Dios manda tremendas revelaciones, pero te vuelvo a repetir, en mi caso, de nada me sirve a mí decir, wow, no sé, Dios me dijo esto, pim, pum, pan, me revolcó en el suelo, largué fuego por la boca, y todo eso ¿qué genera después? Todo eso tiene que generar un cambio, tiene que generar un posicionamiento, tiene que generar un nuevo tiempo de autoridad. Ahora, ¿de qué me sirve a mí si me ves a la semana y sigo con el mismo vocabulario, con los mismos problemas, con la misma conducta? ¿Sí? Porque muchas veces pasa eso, queremos hacer del Señor una experiencia emocional. Ahora, el Señor nos habla, y lo que Él nos habla para que nosotros lo podamos vivir. ¿Y sabés qué pasa? Es distinto que de repente yo diga, vos sabés que me contó Vicky que el Dios de ella hace milagros, que el Dios de ella bla, 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 a que yo te diga, mi Dios hace milagros. ¿Por qué? Porque lo viví, porque lo experimenté, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué me vas a convencer de otra cosa si es mi experiencia? Si yo vivo el poder de Dios, si yo vivo la voz de Dios hablándome y veo esa voz en lo que soy, en lo que hago, ya no hay argumento, ya no hay duda. ¿Por qué? Porque es una experiencia. La duda muchas veces está cuando es teoría. Entonces ella dice una cosa, yo pienso la otra, vos pensás otra, y ahí estamos. A ver quién tiene la razón. Y esto no tiene nada que ver con eso. Pastor, ¿cómo hago para empezar a oír la voz de Dios? Gran pregunta. A veces, ay, que yo no escucho, que yo no veo, que a mí no me pasa nada, pastor. ¿Cómo hago para aún involucrar mis sentidos espirituales y realmente que yo pueda oír la voz de Dios? Te decía recién, mi hermano, mi hermana, necesitas creer. Necesitas creer. No hay una fórmula. Necesitas creer, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si no tengo la fe suficiente? Y quizás tengas que revisar tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque la fe va a venir primeramente de lo que se establece en tu corazón, de lo que la fe produce en tu corazón. Entonces, tenés que revisar tu corazón para ver qué es lo que está impidiendo que esa fe pueda establecer lo que Dios está mandando. Hablábamos de que muchas veces puede ser por incredulidad, ¿sí? Por incredulidad, por rechazo, por rebelión. A veces nos rebelamos, a veces por heridas del pasado, heridas en el camino, ¿sí? Por la duda, en otros casos por el orgullo. El orgullo es incredulidad, ¿sí? A veces uno, me ha pasado, ¿sí? No, es que yo soy tímido. La timidez es la vestimenta del orgullo, ¿sí? Entonces, la incredulidad es orgullo. A veces también pasa algo que es muy natural.
La incredulidad se da porque estamos tan enraizados con el sistema de este mundo, que estamos tan involucrados y estamos tanto en el ambiente de lo que las voces de este mundo sueltan, que no es que no tengamos fe. A veces, yo no tengo fe. Sí tenés fe. El tema es que tu fe la estás colocando en un lugar que no es. El tema es que tu fe está en voces que no vienen de arriba, que no vienen del Señor, que no vienen del reino y que no tienen que ver con el corazón del Padre, punto. Entonces vos le crees más al ministro de Economía, le crees más a tu patrón, le crees más a la realidad de lo que sucede naturalmente, que no hacía lo que Dios dice. Entonces tenés fe, hermano. El tema es que la estás usando y la estás posicionando mal. ¿Sí? ¿Amén? Es interesante esto. Ahora, no sé si recuerdan, lo van a ver ahora en pantalla. Hablábamos de que hay 3 elementos que son parte del lenguaje y tienen que ver con la voz. ¿Sí? Es decir, cómo Dios opera con la voz. Y estos 3 elementos eran el sonido, la imagen y la percepción. ¿Sí? Ahí lo tienen, ¿ves? Sonido, imagen y percepción. El primero tiene que ver con el sonido, es decir, yo estoy emitiendo una palabra, entonces al emitir una palabra estoy estableciendo un sonido. El segundo tiene que ver con la imagen que ese sonido reproduce en mi mente y en mi corazón. Porque esa palabra que yo declaro, ¿sí?, reproduce una imagen en mi mente y en mi corazón. Y el tercero tiene que ver con la percepción, es lo que yo siento a través de esa palabra, de esa imagen, se genera en mí una forma de sentir, es decir, cuando yo veo, cuando oigo, hay algo que pasa. ¿Recuerdan que les daba el ejemplo de, si yo les dijera ahora la palabra mamá? Vos al escuchar la palabra mamá, ¿en quién vas a pensar? ¿Cuál es la imagen que se te va a venir? Tu mamá. Ahora, esa imagen de tu mamá también va a traer una percepción de lo que vos sentís, de acuerdo, ¿sí?, a lo que estás viendo. Ahora, si a lo mejor no tuviste la oportunidad de experimentar el amor de una madre, entonces quizás va a ser diferente lo que te va a traer esta imagen y va a ser distinta al que sí la tuvo, porque la percepción va a ser diferente en el corazón. Lo que se va a producir en cuanto a sentir es distinto, ¿sí?, el que la tuvo del que no la tuvo. Por eso es importante que nosotros podamos tener una plataforma clara para poder realmente descubrir cómo Dios nos habla, para poder comprender que Dios nos habla a través del logos, nos habla a través del rema, y estos son dones que requieren de fe. ¿Sí? Por eso yo puedo agarrar la palabra, te la puedo saber de tapa a tapa y no vivir nada. ¿Por qué? Porque no la creo, estoy lleno de conocimiento. ¿Está mal leer la palabra? No, claro que no. Pero si yo no la leo con fe, es como que te diga así, mirá, me puedo saber un libro de historia y... Entonces, para que yo pueda entrar en el logos y en el rema, necesito, ¿sí?, de la fe. Con esa misma fe es que yo puedo empezar a ver en el espíritu. Con esa misma fe es que yo puedo empezar a ocupar esa condición para que pueda soltar un rema. ¿Por qué? Porque estoy tomando el logos creyendo. Entonces, me introduzco en el logos y hago de ese logos un rema. Esa fe es la que me permite ver esa imagen de Dios trayendo a mi vida y ver a través de esa imagen cómo la voluntad de Dios se manifiesta, me es revelada. Amén. Muchos de los que estuvieron acá, sí, aún los niños, y damos fe porque escuchamos los testimonios. Dios en estos días les dio el rollo de su vida. El rollo de su vida tiene que ver con el propósito. Muchas veces no encajamos porque no sabemos para qué estamos. Ahora Dios nos dio ese rollo para que sepamos qué es lo que Él escribió y qué es lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, toda acción en el espíritu, toda imagen, te lleva a eso. Los niños acá volaron. Claro, vuelan porque están menos contaminados que nosotros. Nosotros cuestionamos, nuestra mente se planta en muchas cosas. Ellos creen, entonces creen y el Señor hace. Si esto es verdad, si no estaríamos hablando de una filosofía, seríamos religiosos. Venimos acá, hablamos de algo, pero somos seres que no tenemos ningún porcentaje de vida. Nos volvemos y salimos y nos pasa exactamente lo mismo que cualquiera que no tiene al Señor. Y esto no es así.
porque el Señor cambia, porque el Señor transforma, porque como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El tema es que nosotros estamos en el mundo y creemos que somos del mundo. Vivimos por el mundo, le hacemos caso al mundo, escuchamos las voces del mundo. Entonces, ¿cómo vivo reino? Porque para vivir reino no tengo que estar acá, tengo que estar allá. Y estando acá, yo puedo bajar lo que está allá. Y puedo caminar en pos de lo que Dios ya estableció y preparó, ¿de qué? De antemano. ¿Amén? Entonces, la imagen habla y revela la voz, ¿sí? La imagen habla y revela la voz. Dios quiere hablarnos a través de imágenes y tenemos que abrir nuestro espíritu, ¿sí? A veces hemos creído que lo profético, una palabra muy, profunda, muy pesada, es solamente para aquel que tiene el don. Pero lo profético tiene que ver con el acceso y la heredad que nosotros tenemos como hijos de tener esas experiencias en el espíritu. Entonces, se necesita de fe nada más. Vos como hijo, como hija te podés acercar a Dios y Dios te va a hablar y Dios te va a dar imágenes y Dios te va a dar palabras. Porque es así. Lo hace con los niños. No veo que un niño de 7, 8 años tenga un carácter o un desarrollo de profeta. Sin embargo, como hijo de Dios a través de la fe, vive eso. Entonces, yo tengo que abrir mi espíritu al Señor para que Él hable a mi corazón a través de imágenes. ¿Amén? ¿Qué ocurre con la imagen? Que muchas veces requiere de tiempo para que nosotros podamos encontrar el significado preciso de lo que Dios nos está comunicando. Ahora, eso no es algo malo. No es algo malo. Pasa que a veces nosotros queremos todo instantáneo, queremos más, pero déjame decirte que en este caminar con el Señor muchas veces hay imágenes, como te decía recién, de los que pudieron ver esto, que son claras y precisas. No hay lugar a duda. Ping, bajó, se entendió, fue para esto y ya está. Y nos van a decir inmediatamente lo que buscamos. Sí, porque a veces Dios te muestra algo y dice, ¿y esto qué tiene que ver con? Hay imágenes que son muy claras. El Señor te dice, mira, esto es para esto, sí, tiene que ver con esto y listo. Pero hay otras imágenes que no son tan precisas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a requerir de tiempo, ¿sí? Y el Señor diseñó esa imagen para que nosotros ocupemos tiempo nuestro en buscarlo a Él, ¿sí? En buscar lo que Él nos mostró. Ahora, ¿cómo le llamamos a esto? Sí, porque les estoy hablando de imágenes, pareciera que fuera raro, pero ahora se los voy a tirar en términos conocidos. A esto le llamamos visiones, ¿sí? A esto le llamamos visiones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, hay tipos de visiones. Si vamos un poquitito más profundo, no todas las visiones son iguales. Por eso es importante, primeramente, dejar en claro cómo Dios habla. Entendemos ahora que no es solamente que Dios habla a través de la palabra. Dios habla, ¿sí? A través del logo, a través del rema. Y ahora yendo un poquitito más profundo, entendemos que Dios también habla a través de imágenes y que estas imágenes vienen a detallar algo puntual y específico de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso las imágenes que encontramos en las Escrituras son denominadas como visiones. Hay visiones abiertas que tienen que ver que podemos estar viendo con los ojos abiertos. Sí, el otro día me contaba un hermano que estaba adorando y Dios le estaba mostrando algo que estaba pasando acá. Él estaba con sus ojos abiertos, ¿sí? Y Dios le estaba reproduciendo algo. Ahora, muchas veces esto se da más en aquel profeta que ha desarrollado su don y su carácter, ¿sí? En aquel que ya tiene una madurez, puede ver cosas en el espíritu mientras está con los ojos abiertos. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de las personas, en la mayoría de los casos, lo que se da más común es ver mientras estamos en un tiempo específico con el Señor, ¿sí? Entonces de repente estamos en un tiempo de adoración, en un tiempo de intercesión, en un tiempo de ayuno, y entramos. Y en ese tiempo, ¿sí? Como nos pasó estos días, nos apartamos 5 días y en esos tiempos que tuvimos intercesiones, muchos empezaron a ver. ¿Por qué? Porque se apartaron, ¿sí? Y dedicaron un tiempo a buscar del Señor, un tiempo de búsqueda, así orando, intercediendo, adorando, leyendo la palabra, y ahí es, ¡pum!, el Señor comienza a abrir imágenes, ¿sí? En esos momentos. Entonces, si vos querés abrirte
a esas experiencias, es muy bueno que puedas tener en cuenta la importancia de la adoración. Porque más allá que entendemos que la adoración es adorarlo a Él, la adoración lo que produce es un entrenamiento a nuestro espíritu para que nosotros podamos abrirnos a la atmósfera espiritual. Esto ya lo he dicho, pero te lo voy a volver a repetir. Todo lo que nosotros hacemos previamente para adorar y establecer al Señor tiene que ver para lo que el Señor quiere hacer. Entonces de repente vos venís cansado, venís con problemas y tu mente está luchada, tu espíritu está incomodado, aún tu cuerpo. Hay personas que vienen y están luchando con dolores, están luchando con sueño, porque aún el cuerpo no quiere que vos recibas lo que Dios tiene. Ahora, en tiempos de adoración, nosotros aprendemos a aquietarnos, a alinear nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que luego, en esa atmósfera, el Señor pueda hacer lo que Él quiere hacer. Entonces podemos estar adorando y el Señor ya baja imágenes, baja palabras. Compartimos la palabra y el Señor nos está hablando. Pero necesitamos de ese entrenamiento, porque no es una fórmula, no es que, ay, bueno, a ver, cierran los ojos en 10 segundos, paso 1, paso 2. No. Esto es un entrenamiento que se basa primeramente en fe, en creerle al Señor, para que luego podamos abrirnos a una atmósfera espiritual. Entonces, te decía que hay visiones abiertas, hay visiones que son más cerradas y están las visiones denominadas de noche. ¿Sí? Que así la llamaban en la palabra del Señor los profetas, que básicamente son sueños que el Señor a través del Espíritu Santo nos envía. ¿Sí? Son sueños muy precisos, muy claros, que la persona se levanta y sabe que el que le habló es el Señor. ¿Amén? Acá hay personas, hermanos, que les pasa esto, así que no sean tímidos en el amén. Ahora, obviamente que no todos los sueños vienen del Señor. Si esto es algo también que creo que es importante aclarar. A veces hay sueños que son manifestaciones del alma. Si te comiste 7 huevos fritos y bueno, vas a empezar a ver cosas. Tuviste un problema, pero no es que todo, porque a veces creemos en lo emocional que todo lo... Hay gente que se la pasa viendo. Y no es que no vea del Señor, pero a veces mucho de lo que ve está más involucrado su alma y sus emociones que no así lo que el Señor está hablando. Pero es interesante que hay cosas también que Dios usa para hablarnos. ¿Por qué crees que Dios usa sueños para hablarnos? ¿Cuál será el motivo por el cual Dios usa sueños para hablarnos? Porque cuando nosotros estamos soñando, estamos durmiendo, no le ponemos a Dios resistencia desde el razonamiento. Vos estás durmiendo y no pones, tu mente no pone resistencia a lo que está viendo. Naturalmente, vos ahora estás en una lucha, porque tu mente quiere apagar tu fe. Y tu mente se te levanta, ¿sí? Para que aún en medio de lo que Dios está hablando, vos no entiendas, vos no creas, haya duda, haya cuestionamientos. Esto es una realidad. A veces uno tiene que sujetarte y decir, ¿sabes? Grecia, te reprendo en el nombre de Jesús. Salí de mi mente. Porque a veces no vemos ni escuchamos porque nosotros queremos tener el control o porque queremos que sea nuestra manera. Y no va a ser así nunca. Entonces, no resistimos, no ofrecemos resistencia a lo que Dios nos está presentando, a lo que Él nos está mostrando. Es decir, en un sueño nuestra mente no pone resistencia a lo que estamos viendo. ¿Qué pasa? Lo aceptamos y lo creemos. Tuve el sueño, punto, lo acepté. Y entonces el Señor puede mostrarnos lo que Él quiere mostrarnos. Imagínate que Él te habla y vos hay un soldado duro. Listo, a este le voy a mandar un sueño para ver si se afloja un poco. ¿Sí? ¿Nos pasa o no? ¿Amén? Entonces, normalmente cuando nosotros estamos durmiendo, no se produce esta resistencia del razonamiento de lo que estamos escuchando. En este momento sí. Por eso te decía la otra vez que si algo que Dios te marcó hacer, vos le vas a pedir permiso a tu mente, no lo vas a hacer nunca. Si vos le querés pedir permiso a tu mente para hacerle caso al Señor, no se lo vas a hacer, no vas a hacer eso nunca, porque tu mente siempre te va a dar los argumentos para que no lo hagas. Entonces vos tenés que creerle al Señor y sujetar tu mente, porque no es por entendimiento, es por fe. Entonces Dios te dice, haz esto, hacelo. No importa si lo entendés, si te gusta, no te gusta, vos estás creyendo. Siempre y cuando venga el Señor, vos crees y eso que vos accionás después va a abrir en el Señor lo que Él quiera hacer y quiera mostrarte, ¿sí? Por eso es muy complicado a veces que una persona pueda empezar a tener visiones.
¿Por qué? Porque normalmente es su mente la que se empieza a oponer, acostumbrada a ¿qué? Acostumbrada a razonar las cosas. ¿Sí? Entonces, pastor, no puedo ver. ¿Y cuál es la diferencia? Si Dios no es que agarra y Dios nos quiere hablar a todos y todos tenemos acceso. Lo que pasa es que a veces en nuestra mente hay otras luchas y también hay niveles de fe. Mientras que uno está luchando con la mente, el otro ya se metió y está ahí, volando con el Señor. Entonces, nuestra mente está acostumbrada a razonar las cosas y no a aceptarlas y creer. Este es un punto, porque muchas veces nos ha pasado, aunque para todos nosotros tenemos la condición de opinar, opinamos todo. Entonces yo le digo, mañana tiene que venir a las 8, ¿pero por qué a las 8? Para mí el pastor le está errando, tiene que ser a las 9. Fíjate que entonces nosotros tenemos una conducta de que en todo le ponemos nuestra opinión. Y hay un montón de cosas, te diría que Dios no nos llamó a opinar, Dios nos llamó a creer y obedecer. Las tenés que aceptar, punto. Hay que venir a las 8, hay que venir a las 8. ¿Sí? Porque eso es realmente creer. Obviamente que estamos hablando cuando podemos reconocer en la persona que nos está dando una orden o nos está comunicando algo que hay una autoridad de Dios. No es que va a salir a hacer cualquier cosa, ¿sí?, sin saberlo. Pero esto es así. Y lo experimentamos en estos 5 días. Sí, había que venir 9:30, había que irse 1:30, había que volver a las 3. Ya no, duermo la siestita, listo, embromate, te lo perdés. Punto, no hay mucho más. No es que, pero a mí me parecería que tendríamos que descansar más. A vos, la persona que lo está dando dice que es así, está en autoridad, ¿lo cree o no lo cree? ¿Te sujetás o no te sujetás? Punto. Pero nos cuesta, ¿por qué? Porque ahí está el orgullo, ahí tengo que dejar el control. Y a veces estoy peleando, imagínate todo eso conjugado con la mente, que la mente me quiere hacer racional, que la mente me quiere poner como Dios para que yo primero entienda. Es una batalla. ¿Amén? Entonces, encontramos tipos diferentes de visiones a lo largo de las Escrituras. Y en base a estas formas proféticas de recibir, ya sea como logos, ya sea como un rema, ya sea como visiones, es que en la Biblia se describía a los profetas de formas distintas. Sí, vamos a ver profetas que se los llama videntes, y hay profetas que solo se les decía profeta tal, el nombre. ¿Sí? Juancito, Pepito. Ahora, ¿por qué algunos le decían videntes? Básicamente porque ellos recibían casi todo siempre viendo. Casi todo era ver, casi nada era escuchar, sino que todo era ver. Ahora, el profeta era más destacado porque no solo veía o escuchaba, sino que también estaba todo el tiempo hablando y soltando ese rema, profetizando ese rema. ¿Sí? Entonces esto era tremendo. O sea, tomaba las palabras que el Señor le decía y las declaraba con fe, las declaraba con convicción. Y pasaba que aún eso generaba que llamara la atención del pueblo en esos tiempos para que pudieran realmente escuchar lo que el Señor quería decirles. ¿Amén? ¿Sí? Por eso te decía, qué bueno es todo lo que nos viene pasando, pero ahora tenés que caminar y tenés que permanecer en eso que escuchaste, si lo crees. Si no, no sirve de nada. Es como yo te diga, no, fui al cielo y Dios me mostró el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto cielo. Estuve ahí con la nube de testigos, todo, y Dios me decía que sí, que todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Él, todo lo puedo ver, y mirá lo natural y no puedo nada. Pues sí, entonces si yo creí eso, si yo estuve ahí, yo ahora bajo lo natural y empiezo a vivir conforme a lo que Dios me mostró. ¿Sí? Entonces Dios me dijo, haz esto, hacelo. No, pero bueno, Dios me lo habló. No. ¿Dios qué te dijo? Eso que te dijo, hacelo. Porque si vos comiste eso que Dios te dijo, vos vas a empezar a reproducir y vas a empezar a caminar en eso que Dios te dijo. Y de eso se trata. No se trata de a ver quién tuvo más linda visión o quién Dios le habló más. Se trata de qué vas a hacer con lo que recibiste. Por eso que la escuela terminamos el martes, empezó el miércoles. ¿Sí? No es que fue solamente esos 5 días, no hubo un solo amén. Amén. Ahora, dicho esto, que es un poquito el repaso de lo que vimos anteriormente, ¿cuáles son los tipos de visiones? Recién te mencionaba. Y mirando esto hoy, vamos a tratar de cerrar un poquito todo este tema de cómo Dios habla a sus hijos. Te decía que hay visiones cerradas, ¿sí? Hay visión cerrada, visión abierta y visión en movimiento, ¿sí? Visión cerrada, visión abierta, visión en movimiento.
vamos a comenzar por la visión cerrada. Esta visión cerrada es muy fácil de interpretar. Una visión que Dios usa normalmente para darnos una advertencia acerca de algo. Sí, una advertencia directa para hablarnos acerca de algo que necesitamos entender, o muchas veces como respuesta a oraciones. Sí, estamos orando acerca de, y el Señor viene con este tipo de visión y nos da una respuesta. Dios nos da una visión cerrada, que es una visión que básicamente va a responder de forma específica lo que estamos definiendo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué es importante aprender a oír la voz de Dios y aprender cómo Dios habla? Mirá qué interesante esto. Yo me preguntaba esto, ¿por qué es importante? A ver, todo esto que Dios nos está hablando, ¿por qué nos los habla? ¿Por qué nosotros tenemos que ser entendidos de esto? A ver, porque hay muchas decisiones que vos tomás en tu vida cotidiana que vos no vas a encontrar en la Biblia la respuesta. ¿Sí? Hay muchas decisiones que tomamos que no es que en la Biblia de forma específica te va a decir qué hacer. Y esto no es algo académico. A ver, la voz de Dios no es un ejercicio académico. Yo puedo traer muchas cosas académicamente leyendo la palabra. Y claro que hay que leer la palabra, no me malinterpretes. Lo que te quiero decir es que yo no puedo traer muchas veces leyendo decisiones que tengo que tomar. Te pongo un ejemplo. Necesito moverme de ciudad. ¿A qué ciudad voy? ¿A qué ciudad voy? ¿En qué ciudad Dios quiere que viva? ¿Por dónde Dios quiere que comience eso que tengo que comenzar? ¿Dónde Dios quiere que invierta? ¿Dónde Dios quiere que ponga todo mi esfuerzo, me centre en este tiempo, en estos 2 años que vienen por delante? A ver, tal vez no voy a encontrar un versículo que me diga, mirá, Marcelo, te tenés que ir al Caribe. Amén, lo tomo, gloria a Dios. Y más en esta fecha, qué lindo. De forma específica no voy a encontrar eso. Si alguno lo encuentra, por favor me dice cuando termina. No vamos a encontrar un versículo que nos diga de forma específica en qué ciudad tenemos que vivir. Por eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos ir al Señor como fueron los apóstoles, como fueron los profetas y lo oían. ¿Sí? ¿Para qué nos dejó el Espíritu? Necesitamos como iglesia oír al Señor. Y para ellos era recurrente esto en los primeros años de la iglesia. A ver, esto que estamos hablando en sí no es algo nuevo. Esto es algo que desde el inicio originalmente Dios lo estableció. Ahora, es algo antiguo que Dios en este tiempo nos está permitiendo reformar. ¿Sí? Él lo está trayendo para que eso comience a ser reformado y podamos abrirnos a este entendimiento, a esta realidad de poder volvernos a la forma original. Cuando uno ve la iglesia, considera que el 80% de la iglesia en ese tiempo no sabía leer ni escribir. ¿Sí? Sin embargo, la iglesia tenía muchas personas de forma muy activa participando. Las mujeres no tenían acceso, ¿sí?, a la educación, pero estaban ahí, oyendo la voz de Dios, obedeciendo a lo que la voz decía, obedeciendo a los mandatos, en los deseos de Dios, en lo que Dios estaba hablando. Ahora, ¿cómo es entonces que la iglesia se movía con tanto poder, con tanta dirección específica si no sabía leer ni escribir? No tenían ni Biblia. El canon vino después. No tenían la palabra escrita como nosotros hoy la tenemos. ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Cómo hicieron esto? Lo hicieron porque ellos sabían oír la voz de Dios. Es decir, ver la imagen y percibir lo que Dios les estaba diciendo. Punto. Se acaba toda teoría. Hechos 16:7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sí? Dice, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Ahí lo ven? El último párrafo.
Ahora, qué interesante, porque acá podemos encontrar que Dios los detuvo cuando ellos iban a evangelizar. Es raro porque normalmente el evangelista promedio piensa y cree que hay que predicar en todos lados. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, vemos acá en este pasaje que Pablo está siendo guiado por el Espíritu y él se da cuenta que el Espíritu está resistiendo que él vaya a este lugar a predicar. Ahora, no me malinterpretes, no es que en este lugar no había que predicar, no, sino que Pablo tenía que estar en otro lugar. Dios lo quería a Pablo en otra parte, por eso el Espíritu no se lo permitió. Interesante, versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tiene esta experiencia Pablo, tremendo. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahora, esto puede haber sido un sueño que Pablo tuvo, sí, podemos interpretarlo así. Puede haber sido una visión que él tuvo mientras se dormía o no, en ese lapso. Pero lo que sí dice la palabra es que Dios le habló y le dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora tampoco sabemos si Pablo encontró específicamente a este varón macedonio. La palabra no lo dice, pero sí él ve que la ciudad lo está llamando a través de la visión que él está teniendo. Y eso sí es lo que nosotros podemos ver en esto que les estoy compartiendo. Ahora, ¿por qué esto es una visión cerrada? Porque la visión cerrada es una respuesta a una pregunta. La pregunta de Pablo en su corazón era, Señor, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde voy? Y el Señor le envía una respuesta a través de ¿qué? De una visión. Por lo tanto, esa interpretación es súper clara. No hay duda, no hay cuestionamientos, es súper obvia. A ver, es muy difícil que alguien se pierda con una visión tan clara. Cuando Dios habla así de claro, es prácticamente imposible que te pierdas. Te vas a perder si solamente sos rebelde y no querés obedecer a lo que Dios te dice. Pero si no, no te vas a perder. Porque es claro, porque es específico. Ahora, esto es una visión cerrada. La visión cerrada es una visión que Dios envía para responder a una pregunta específica que podemos estar preguntándole al Señor. Sí, Señor, me presento delante de ti. Y muchas veces llevamos días, llevamos meses preguntándole al Señor. Y Él nos muestra una visión. ¿Sí? Comprá tal cosa, haz esto otro, anda a tal lugar, llama a tal persona, invertí acá. Y Él lo hace de forma específica. Entonces la visión cerrada es más estática. Es decir, el contexto es lo que me permite interpretarla fácilmente. Hay un contexto que me trae la visión que me permite poder interpretarla. ¿Sí? ¿Amén? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Ahora, antes de seguir, les quiero mencionar algo que también, algo extra acerca de las visiones, que también es importante para poder interpretar las imágenes. Hay 4 cosas que les quiero mencionar, por lo menos, ¿sí?, que tienen que ver con ayudarnos a interpretar esas imágenes. Una es lo que llamamos el símbolo que Dios está mostrando. Si lo usamos con este ejemplo de lo que leímos recién de Pablo, en el caso de Pablo es el macedonio, ¿sí? El símbolo que Dios le está mostrando es el macedonio. Le está mostrando que una persona. 2, el significado de ese símbolo, es decir, ¿qué es lo que significa esto que Dios me está mostrando? Es decir, Pablo en este caso tiene que interpretar qué significa este macedonio. 3, el contexto en el cual se da la visión es muy, pero muy importante. En el caso de Pablo es un contexto muy claro. Él le está preguntando dónde ir, dónde tenía que ir. Y 4,
el movimiento. Si la visión tiene movimiento o si quizás la visión es estática, ¿sí? Está estática. Bueno, acá en el caso de Pablo no hay mucho movimiento que nos muestre la palabra, a no ser porque el macedonio lo está llamando, ¿sí? No es que vemos un movimiento progresivo, no hay una escena, solamente es el macedonio que lo llama y le dice, por favor, pasa a este lugar, vení a ayudarnos, ¿sí? Amén. Entonces, la visión cerrada tiene un contexto muy claro, tiene una imagen que es más estática, tiene un símbolo específico y tiene un significado muy claro a causa del contexto de eso que estamos viendo. Amén. Vamos a pasar a la visión abierta. Daniel 4:10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Versículo 11, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Ahora, este es un sueño, ¿sí?, que tiene Nabucodonosor. Es un sueño que tiene y que él está esperando interpretación. Sí, estamos hablando de visión abierta. Entonces, esto es una visión abierta. ¿Por qué la llamamos visión abierta? Porque no tiene un contexto. A ver, no es que el rey se está preguntando algo. Simplemente él tiene la visión en ese momento y él no sabe lo que significa esa visión. Entonces, él está diciendo, Señor, él no está diciendo, Señor, guíame. No, para nada. No está buscando, sino que de repente le viene esto y él no sabe de qué se trata. Entonces, es una visión abierta porque el contexto no es claro, a diferencia de la cerrada, que es el contexto el que te permite interpretarla. En la visión abierta, el contexto no es claro. Y por eso el rey no logra saber con qué fin recibe esta visión, cómo puede interpretar esta visión. ¿Sí? Estas son visiones quizás que nos dan un poquito más de problemas, son más complicadas y por eso no hay que apresurarse a querer interpretar. Nosotros le contábamos que hace 4 años el Señor nos dio una palabra, ¿sí?, puntual, específica. Nosotros estuvimos 4 años tratando de encontrarle sentido y aplicación a la palabra. Luego de 4 años el Señor nos dio el sentido y nos marcó el tiempo y esa palabra se cumplió y se estableció. Ahora imagínate si uno la quería interpretar las veces que quisimos nosotros interpretarla o quisimos hacer algo, el Señor nos cerró todos los caminos. Entonces, no debemos apresurarnos muchas veces a interpretar este tipo de visiones abiertas, sino tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe a interpretarla. Porque si Dios me está mandando algo, Él mismo me va a proveer del entendimiento de eso que me está mandando, si no, no tiene sentido. Si me manda y no lo entiendo, no voy a poder hacer nada, ¿sí? Ahora, por eso es importante que nosotros sigamos preguntándole al Señor, porque no hay un contexto que a mí me ayude. Entonces, la visión abierta es justamente abierta a interpretaciones, ¿sí? Por eso la llamamos abierta. Y son visiones que también es muy importante que puedan ser juzgadas por un equipo profético, por un presbiterio, por líderes que entiendan, ¿sí?, que puedan aún pesarlo delante del Señor, que puedan ser juzgadas estas visiones por personas en autoridad, que puedan decir, sí, mira, esto significa tal o cual cosa. A mí me ha pasado muchas veces con Jazz, que quizás cosas que Dios mostraba, Dios a ella le da una interpretación, pum, al toque, yo capaz que no veo nada y ella, pum, pam, pim, así, mira la boca. ¿Sí? Pero tiene que ver con esto, con en el cuerpo muchas veces el Señor trabaja de esta forma. No es que, ay, Dios me habló a mí, yo voy, hago lo que digo, suelto, hago y me manejo. No. Porque a veces el problema que tenemos es que, lamentablemente, cuando hablamos de lo profético, lo espiritual, es como que todos, chan. Porque ha habido muchas malas experiencias, gente que ha lastimado, gente que se ha manejado, ¿no?, de forma incorrecta, gente que ha creído que son ellos los dueños de la visión y ay, a mí no me hacen caso, yo hablé. Y en realidad nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. La visión sigue siendo del Señor.
Si no le hacen caso, no le hacen caso a él, no es un problema con vos. Si no le creen, no le creen a él, no es que no te están creyendo a vos. Entonces, también en la madurez, Dios nos hace funcionar para que justamente eso que Él está enviando pueda traer la edificación y el fin para la cual el Señor quiere posicionarnos en este tiempo que vivimos. No para que todos veamos pajaritos y nada, y sea todo un desorden. No. Y yo sé que le estoy hablando a gente madura, amén. Entonces, puede ser también en estos casos de las visiones abiertas que la visión no sea para vos. La visión cerrada, sí, Dios te habló, te respondió algo, pero de repente Dios te está mostrando algo que específicamente no es para vos. Puede ser que el Señor te esté mostrando algo para que vos ores específicamente por eso que Él te está mostrando. Tal vez no es para darte una dirección personal, sino que es para darte información acerca de cosas que están pasando, que se están moviendo en el mundo espiritual. Entonces, la visión abierta tiene muchas interpretaciones y por eso se requiere no apresurarse para tratar de interpretar rápido. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Pero normalmente el símbolo de la visión abierta, y esto es fundamental, debe tener un significado para el que lo ve. Si hay un significado, hay algo que vos podés identificar. Debe tener una razón de ser lo que vos estás viendo. Es decir, una razón de por qué el Señor te está dando el símbolo que te está dando. En este caso, Nabucodonosor, ¿qué estaba viendo? Un árbol. Sí, estaba viendo un símbolo. Había algo que él podía distinguir. Era un gran árbol, lo que leímos recién. Y hay una gran razón porque por algo Dios le muestra un árbol. El sueño muestra que ese árbol crece y puede darle sombra a muchos. ¿Y esto por qué era? Era porque él, Nabucodonosor, había crecido mucho en influencia como rey y estaba dándole, por decirlo de alguna manera, sombra a un gran imperio y estaba haciendo la cobertura de ese gran imperio. Y entonces el árbol para él tiene un significado específico, puntual. ¿Sí? ¿Lo seguimos hasta acá? Estas son visiones abiertas. Como te decía, son muy distintas a las visiones cerradas. Son un poco más complicadas que las cerradas. ¿Y qué necesitan entonces? Necesitan interpretación. En el caso de la visión abierta, como hay un contexto, tiene movimiento. Acá vemos que hay un relato que ocurre en todo esto del árbol. No solamente es que él vio este árbol de forma estática, no ve el árbol estático, sino que el árbol estaba en movimiento, había una dinámica alrededor del árbol. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, encontramos a Juan, Juan se movió entre estas visiones. Ahora, quiero aclarar algo, ¿sí? Quiero que me presten atención, para que entiendan, por si alguno se le levantó este argumento, ahora lo vamos a sacar. Estos son nombres, ¿sí?, que le damos para que nos ayuden a nosotros a entender un poco mejor. Si estos nombres que les estoy dando, visiones abiertas, visiones cerradas, visiones en movimiento, es simplemente para que nosotros podamos entender un poco mejor lo que Dios nos quiere decir, para que nosotros podamos entender esto. Y no es que es siempre la forma que tenemos que pensar las visiones, no, claro que no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque no es que la Biblia te va a decir, esto es una visión abierta, esto es una visión cerrada. No, no me malinterpreten, nada que ver. Simplemente les estoy poniendo estos nombres para que nosotros podamos entender un poquito mejor cuáles son las formas y cómo Dios nos habla. ¿Sí? ¿Amén? Es para que nosotros, los profetas del Señor, podamos comprender mucho mejor cómo Dios nos habla. ¿Sí? Es simplemente eso. Porque ahí donde dice, ¿en qué versículo, pastor, habla de la visión cerrada? Entonces, anticipé la jugada. Sigo. Vamos a mirar el último tipo de visión, que es la que está en movimiento. La que está en movimiento, esta forma de hablar del Señor, se hace muy importante cuando ya al profeta le toca ministrar sobre un territorio. ¿Sí? Cuando ya al profeta le toca ministrar sobre una ciudad. ¿Sí? Es necesario que el profeta sea entrenado en esta forma de ver, en ver la imagen, en ver la voz de Dios, para luego poder, desde esa imagen, ministrar a la ciudad. Obviamente que no es algo de un día para otro. ¿Sí? Claro que no. Y tampoco
voy a profundizar hoy acerca de los territorios. Si Dios lo permite, quizás más adelante podamos entrar más profundo en todo esto, porque abarca mucho todo esto, pero hoy no es el punto, ¿sí? Estamos hablando para que podamos desarrollarnos como profetas del Señor. A ver, para que vos puedas desarrollar tu don profético, para eso el Señor nos está enviando esto, ¿amén? ¿Amén? Tal vez vos tengas otro ministerio, ¿sí? Quizás alguno de ustedes hoy no tenga ningún ministerio, no sabe cuál es el ministerio, pero no te preocupes, no importa eso. Solamente centrate en que si vos tenés el Espíritu de Cristo, tenés el Espíritu de la profecía. Y si vos crees eso, es inminente que eso se pueda desarrollar en tu vida. Listo, no hay más, nadie te tiene que venir a ungir. A ver, es que vos lo creas y te puedas posicionar en eso que Dios ya nos entregó justamente para que nosotros podamos vivirlo. Amós 7:4 dice: Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. ¿Sí? Repito, Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. A ver, esta visión es súper abierta porque no hay un contexto. A ver, no sabemos si Amós se estaba preguntando algo, ¿sí o no? Y si se estaba preguntando algo, quizás la visión es súper abierta porque no le está dejando mucho a él para que él pueda interpretar eso que está viendo. Ahora dice, mirá, no te distraigas, para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. A ver, esto era un juicio. Era un juicio que, por lo que vemos, Amós lo estaba interpretando de esa forma. Es decir, Amós lo entiende así. Versículo 5. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. O sea, Señor, detente de este juicio tan duro. ¿Cómo nos vamos a parar de esto? Está diciendo acá Amós. Notemos que este profeta Amós ya está ambientado en lo que es la visión. Está ambientado a escuchar a Dios que le hable. Por lo tanto, él está en una visión en movimiento, ¿sí? Es una visión que es abierta, pero al mismo tiempo está en movimiento porque él está interactuando con la visión. No es algo estático, ¿sí? ¿Amén? Entonces, en la visión en movimiento, la visión se está moviendo y el profeta interactúa con ella. Entonces, repito esto, en la visión en movimiento, la visión se está moviendo y el profeta interactúa con ella, ¿sí? Y ahí está la diferencia con lo que ve Nabucodonosor, que ve un árbol, y con lo que ve Pablo en su momento, ¿sí? A este varón macedonio. Acá vemos que Amós está interactuando con la visión. No sé si recuerdan cuando Pedro ve el lienzo, ¿sí?, que desciende del cielo. ¿Recuerdan esa historia? El Señor le dice, Pedro, mata y come. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora todos sabemos que él le dijo que no. Y ahí viene, no llames, ¿sí?, impuro a lo que yo santifiqué. Y bueno, ahora, hasta ahí era una visión abierta porque para Pedro esta visión no tenía un contexto. Él solo cuenta la palabra que tenía hambre. Y supuestamente le iban a preparar algo para comer, pero no había un contexto. Ahora se transformó en una visión cerrada. Sí, la visión cerrada es la que Dios te da la interpretación inmediata de algo. Cuando a él le tocan la puerta, ¿sí?, y le dicen, vení, te venimos a buscar. Y el mismo Espíritu Santo le dice, mirá, te vienen a buscar para que vos vayas a predicar. Entonces, ahí le dieron un contexto a Pedro. Él estaba entendiendo ese contexto y pudo tener la interpretación
de lo que significaba ese lienzo con animales. Es decir, él pudo interpretar la visión. Ahora, sin embargo, la invitación del Señor, mata y come, nos deja también el espacio para poder pensar que él podía haber interactuado con la visión, como Amós acá está interactuando. Quizás él podía haber matado, sí, y comido en la visión, y no sabemos lo que hubiese ocurrido más adelante. Ahora, el punto es este. Versículo 5, lo volvemos a leer. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. Cesa ahora nos muestra que Amós interactúa entonces acá, ¿sí? ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Versículo 6, se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Es decir, vemos que Amós intercede, pero vemos que en esa acción de Amós, el Señor también le responde y le dice, ok, mira, no va a ser con fuego. Está bien, voy a juzgar, pero no voy a juzgar con fuego. Versículo 7, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil, ¿sí? He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Entonces, como el Señor ve que Amós entiende la visión, ve que entiende que esto es un juicio que venía de parte de Dios, el Señor ve esto, Amós intercede. De hecho, por algo el Señor le muestra esto a Amós. Se lo muestra para que él interceda, ¿sí? Él intercede y le pide al Señor que cambie la forma de juicio. ¿Y qué hace el Señor? Le muestra otra forma de juzgar, en este caso, ¿sí? Una plomada, ¿sí? Apoyada sobre un muro. El muro era el pueblo, ¿sí? El muro era Jacob, eran las tribus, pero en este caso lo que muestra la plomada es, voy a revisar cómo está construida, voy a revisar cómo está edificada la nación. Amén. Es decir, es una forma de juicio distinta porque el juicio anterior era un juicio directo de destrucción, ¿sí? Venía a destruir, pero en esta forma ahora el Señor va a pesar primero hasta dónde va a juzgar. Entonces acá, en una visión abierta, o sea, es una visión abierta, pero también es una visión que está en movimiento porque vemos que hay una interacción, en este caso Amós, con la visión. Y también estas visiones son recomendables poder pesarlas. Si a veces yo no te digo lo que Dios te habla puntualmente para tu vida, una visión cerrada, pero tanto las abiertas como las en movimiento, es importante que vos puedas compartirlas, ¿sí? Con profetas, con personas entendidas, con un presbiterio, porque uno no se da cuenta, pero acá estamos hablando de Amós, que es un profeta del antiguo pacto, donde no había iglesia, ¿sí? Pero hoy ¿qué pasa? Hoy sí hay iglesia, ¿amén? Hoy hay iglesia, hay cuerpo, y lo más óptimo es que este tipo de visiones abiertas, donde hay interacción del profeta con la visión, pueda desarrollarse a través de un grupo de profetas, ¿sí? De gente entendida, de un presbiterio. El otro día vieron los que participaron de intercesiones que había gente que estaba entrenada y era la que guiaba para poder ayudar a aquellos que estaban teniendo esta experiencia. Ahora, gente que podía ayudar, ¿por qué? Porque era gente entendida, ¿sí? Y de eso se trata. Entonces, esto es fundamental y creo que es lo que tiene que pasar. ¿Para qué? Para que realmente, más allá de qué es lo que hemos venido haciendo, pero en este tiempo aún de forma más profunda, ¿sí? O más dinámica, es lo que tiene que pasar para que nosotros podamos guiar a la congregación a lo que Dios quiere. Si nosotros no tenemos este entendimiento, yo voy a armar una agenda todos los años y vamos a hacer lo que, bueno, todo se puede hacer, hay que evangelizar, hay que ayudar, hay que formar esto, hay que hacer, y hacemos lo que nos parece. Es distinto a que nosotros podamos ser entendidos y podamos ser guiados por lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Se pueden hacer un montón de cosas. Ahora, es mucho mejor hacer lo que tenés que hacer. Porque cuando vos haces lo que tenés que hacer, no haces nada que no tenés que hacer. No perdés tiempo, no te desvías. Para eso necesitas tener entendimiento. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entender cuáles son los tiempos que Dios está viendo
en medio nuestro, nuestra familia, nuestra congregación, esta ciudad, la provincia, la nación. Y esto tiene que pasar. Es la manera de gobernar y establecer. Si no, imagínate que nos manejamos como cualquier otro, manejamos esto como una empresa, ¿sí? Y esto es el reino, no es una empresa. Y Él nos dejó al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe. No nuestras capacidades o nuestra forma, no es nuestra obra, es su obra, ¿sí? Él nos ha convocado y nos ha llamado a su obra. Amén. En resumen, cerrando, cómo Dios habla, ¿sí? Decíamos que habla a través del Logos, que habla a través del Rema, pero ahora le hemos sumado que tanto el Logos y el Rema también traen imágenes. Si esto que estuvimos viendo ahora lo último, es decir, que Dios habla a través de imágenes que en sí son visiones, son sueños, son flashes, muchas veces que vienen en tiempos de oración, en tiempos de adoración, en tiempos de búsquedas. Imágenes, sí, imágenes. Estas imágenes, como estuvimos viendo, son estáticas, son abiertas. Cuando no tienen un nivel de interpretación muy reducido, son cerradas. Cuando tienen un contexto específico, son en movimiento. Cuando hay un tiempo en intercesión en el espíritu, por ejemplo, o un tiempo de ver estas visiones y pesarlas, son visiones que están en movimiento. Entonces, para poder clarificar, cuando nosotros decimos cómo oímos la voz de Dios, es también decir cómo vemos la voz de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros decimos cómo oímos la voz de Dios, es también decir cómo vemos la voz de Dios. Amén. A ver, para Dios es lo mismo ver que oír. ¿Sí? Ver y oír para el Señor es exactamente lo mismo. Por eso les compartía hoy acerca de cómo operaba el lenguaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de sonido, imagen y percepción? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas nosotros pasamos por este proceso. Una palabra que escuchamos por nuestros oídos hace que automáticamente aparezca una imagen en nuestra mente o en nuestro corazón, ¿sí? Y que obviamente esa imagen tiene una connotación emocional, ¿sí? Esa imagen ya sea neutra, sea buena, sea mala, pero ahí está la percepción de lo que tenemos acerca de eso que escuchamos y estamos viendo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, Dios habla así, amados hermanos, Dios habla así. No hay nada extraño en cómo Dios habla. ¿Sí? No hay nada extraño, ni siquiera hay nada místico en su peor forma de poder ver lo místico. ¿Sí? Dios habla de esta forma. Y creo que Dios trae este entendimiento porque desde esta realidad, esto se tiene que hacer algo natural. ¿Para quiénes? Para aquellos que han despertado en el Espíritu. ¿Sí? El otro día pudimos tener un montón de experiencias que tienen que ver con algo que Dios ya viene haciendo como casi, nos viene introduciendo, porque Dios quiere que pasen esas cosas. Porque a veces estamos erráticos, a veces estamos en derrota, a veces no sabemos, no tenemos rumbo. ¿Por qué? Porque no sabemos. No sabemos interpretar la voz de Dios. ¿Sí? Y va más allá de que si yo leo la Biblia, sí, bueno, hoy aprendiste que buenísimo, tenemos que conocer la palabra de Dios, claro que sí. Pero hoy entendemos que Dios no habla solamente a través de la palabra. Pero también entendemos que necesitamos fe. Si tuviéramos fe, quédate bien tranquilo que si vos tenés fe, vas a empezar a ver cosas. Si vos lo buscás al Señor. El tema es que a veces no tenemos fe tampoco. Entonces queremos que Dios nos hable, pero no tenemos ninguno de los requisitos para que Dios nos hable. ¿Sí? Ahora fíjate qué interesante esto en atmósferas de fe, en ambientes donde está el Espíritu, cómo esto se activa. Y aquellos que creen pueden ver, no es que ahí solamente ve el pastor. Sí, yo soy el ungido y veo yo solo. No, los hijos pueden ver. Este es un derecho de heredad de los hijos. No tiene que ver con títulos o roles, ¿sí? ¿Amén? Entonces, esto tiene que ver con algo muy natural para aquellos que en el Espíritu Santo están siendo guiados a toda verdad. Y creo que es el tiempo que nos toca atravesar. El Señor nos está llevando a poder conocer más de su verdad. ¿Por qué? Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre.
Entonces, yo quiero esa verdad, yo quiero aún experimentar al Señor desde este lugar, ¿sí? Y no es lo mismo que uno pueda tener una presunción de algo a que uno pueda ser guiado. Es distinto cuando vos sos guiado, es como hemos hablado un montón de veces. No es lo mismo que yo venga hoy acá, abra la Biblia y les puedo compartir de un montón de cosas. Y todo es palabra de Dios, y todo va a estar bien, porque es palabra de Dios. Ahora es distinto que venga y les comparta lo que hoy Dios preparó para este sábado específico, puntual, en medio nuestro. Cambia, pero para eso yo tengo que escucharlo a Él, porque si no yo voy a hacer lo que a mí me parece o lo que yo creo. Ahora, cuando yo lo escucho a Él, cuando yo veo su voz, yo soy guiado, soy dirigido. ¿Y qué me permite eso si lo tomo en fe? Que después yo pueda tener el respaldo de eso que vi, porque la fe es la que me habilita a luego vivir. A ver, nosotros recibimos una palabra, le creímos al Señor, permanecimos, pasaron 4 años y Dios la puso en cumplimiento. Si nosotros no lo hubiéramos creído, pero ya pasó mucho tiempo. Pero no. No. Creímos y permanecimos en esa palabra hasta que llegó el cumplimiento. Por eso que uno tiene que caminar. Si Dios te dice, mira, te estoy mostrando esto y tenés que salir de la congregación, doblar a la derecha y agarrar para Pringle. Y vos agarrás, doblás a la izquierda y salís para estudiante. Todo muy lindo, qué bueno que te habló, pero es lo mismo que no te hubiera hablado, porque estás yendo en otra dirección. No, Señor, me dijiste esto, me diste un vaso, me dijiste que el vaso tenía agua, entonces yo, ahora sí, tomo el vaso con agua. ¿Por qué? Porque te creo y me pongo en acción en la dirección de lo que vos me mostraste. Entonces el vaso de agua va a traer eso que Dios quiere establecer en mi vida por el solo hecho que yo lo creí y lo puse en acción. Amén. Y eso es lo que el Señor en este tiempo quiere traer, para que vos puedas entender que el Señor tiene destino para tu vida. Y Él quiere guiarte, quiere guiar tus pasos, quiere guiar tus decisiones, quiere guiarnos en pos de lo que Él ya preparó, porque no se trata de mí, se trata de Él, se trata de los sueños de su corazón. Amén. Yo quiero invitarte a que puedas ponerte en pie en esta hora. Vamos a orar en esta noche. Así sellamos esta palabra. Cerra tus ojos. Estuvimos hablando de fe, este es el momento donde ponemos la fe en práctica, donde le permitimos al Señor que realmente pueda atesorar esta palabra en nuestros corazones. Acordate que no se trata de entender, no es importante que entiendas conceptualmente, sino que puedas creer que Dios habilita delante de vos un tiempo para que vos puedas escuchar y puedas ver su voz. Para que aún este sea un tiempo que eso sea impartido sobre tu vida de tal manera que Él pueda traer luz y te pueda guiar conforme a lo que Él está viendo y está esperando. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, en este lugar, primeramente te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Porque es tu fidelidad la que nos habilita, la que nos permite tener estos tiempos, Señor. Señor, entendemos que no es por capacidad, es por gracia, Señor. Ha sido tu gracia, no somos nosotros, es tu gracia, Señor. Es esa fidelidad y esa gracia que nos permiten tener acceso a lo que en este tiempo vos querés hablarnos, Señor. Y en esta hora, papá, te pido a través de la fe que cada espíritu, Señor, los espíritus, Señor, de cada uno de mis hermanos, los que están en este momento físicamente, los que están, Señor, de forma online, los que van a ver esto indiferido, Señor, que cada uno de ellos, Señor, siga siendo despertados a oír tu voz. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos activados a ese despertar que ya has comenzado, Señor, para que podamos oír, para que podamos ver tu voz en el nombre de Jesús. Despertados, Señor, a oír tu voz. Despertados, Señor, a ver tu voz en el nombre de Jesús. A ver estas imágenes, Señor, con las cuales vos estás hablando a nuestras vidas, con las cuales, Señor, vos estás revelándonos tu corazón para este tiempo, los deseos de tu corazón, tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, si lo crees ahí, sí, Señor, yo lo tomo, lo creo. Todo demanda de una acción, pero no porque yo te lo diga, sino porque el Padre en esta hora, a través de activarlo, Él te está mirando. Y si vos le decís que lo crees, Él lo cree también, Él te cree.
En esta hora, Señor, salimos del letargo, salimos, Señor, de la apatía, salimos de la distracción y hacemos carne esto, Señor. Queremos, Señor, entrar en esta activación de tu voz, de tus imágenes, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que tú, Señor, todo aquello que quieras manifestar conforme a tu voluntad para nosotros, a través de imágenes, Señor, vos lo puedas enviar, Señor. Vos lo puedas enviar, que esto se active, Señor. Sueños, visiones comiencen a ser activados, pero no para ser místicos o para ver quién ve más. No, Señor, sino para ser entendidos de los tiempos que vivimos, para ser guiados por ti y para poner por obra lo que vos estás hablando, Señor, porque es ahí donde se establece el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, Señor, es poder, Señor, es poder. En esta hora, Señor, confrontamos aún, Señor, toda capacidad humana que quiera, Señor, hacernos comparar si vemos, no vemos, Padre, todo eso es terrenal. Y quitamos de nuestra vida todo fuego extraño con respecto a esto, Señor. Y te pedimos ahora, Señor, que abras nuestro espíritu. Pedir ahí con tus palabras, decirle, Señor, abrí mi espíritu. Señor, te abrimos nuestros corazones. Yo te abro mi corazón, Señor, en esta noche para poder recibir lo que vos querés entregarme, Señor. Señor, abrimos nuestros corazones para que podamos recibir lo que vos tenés y querés entregarnos. En el nombre de Jesús en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque hay algo que a través de la fe se está activando, Señor. Se está activando en esta hora en cada espíritu, en cada vida. Este es el tiempo que vos estás trayendo, Señor, y lo creemos y lo tomamos, Señor, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, en esta hora lo declaramos y sabemos que en el sí y en el amén, Señor, esto se habilita, esto se habilita. Plantado estoy
que están